Estamos con Gerardo González de Vega. Es escritor, periodista, fue director de las delegaciones de la agencia EFE en Santiago de Compostela, en Galicia. Luego también estuvo en Asunción, en Paraguay, en Montevideo, en Uruguay, en Quito, en Ecuador y en La Habana. De manera inconsciente, por los muchos relatos que ha leído en diferentes países, fue acumulando historias de marinos, piratas, aventureros, conquistadores. Fruto de ello son diversos libros, entre ellos, pues bueno, el último, que se reedita en la tercera edición con el título de Mar Brava, historias de corsarios, piratas y negreros españoles. Gerardo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, Gerardo, pues son 500 páginas en donde recopilas multitud de personajes. Sí, ¿Cómo has ido en busca de tantos y tantos? perdona, no te he oído bien la pregunta. Sí, ¿cómo has ido en busca de tantos personajes? No, porque vamos, que hay decenas de ellos. Sí, creo que más que ir en busca, me han ido saliendo al encuentro. Como señalabas en la introducción, durante años, fundamentalmente en los años que viví y trabajé en América, leí bastantes crónicas de Indias. Bueno, primero por la curiosidad del vivir en aquellos países y de tratar de conocer su historia, y en esas crónicas fui encontrando una serie de personajes atípicos, es decir, los que prescindían de la ley y las normas y se dedicaban a la aventura por su cuenta. Después la exploración o la lectura de las crónicas de Indias la fui ampliando a otras crónicas españolas, a autobiografías, lo que se conoce como autobiografías de soldados, a relaciones incluso topográficas, a centones de sucesos, y en todos ellos había una parte o algunos personajes, que no encajaban con las normativas de cada época y que además, y eso me atraía mucho, emprendían sus travesías vitales en el mar. Bueno, 500 páginas, no sé si son muchas o son pocas, las ilustraciones siempre ayudan a rellenar los libros y este tiene bastantes. Personajes que se salieron fuera, no sé si de la ley, bueno, en parte sí de la ley algunos de ellos, pero bueno, que fueron bastante excepcionales, ¿no? Nombras, por ejemplo, a Lope de Aguirre y los Marañones con su bandera negra, o los hermanos Pinzones, que fueron castigados en el viaje a América, por lo visto, y también, bueno, personajes como Isabel Barreto, Catalina de Eroso, la famosa monja Alférez, porque también aparecen mujeres en Mujeres Bravas dentro de este libro, pero luego hablaremos de algunos de ellos. Vamos a irnos a la Baja Edad Media, en donde empiezas el libro, ¿no? La Baja Edad Media, en la que parece que se animan de nuevo los hombres a hacerse a la mar, a una mar que por aquel entonces parece ser que estaba llena de monstruos. El Atlántico era el mar de los monstruos, ¿no? Es decir, por inexplorado, por inabarcable. El Mediterráneo era un mar más cotidiano, y en el Mediterráneo, de hecho, la aventura marítima en general, de hecho, piratas parece que viene del griego peirates, que es el que se aventura. Bueno, en el Mediterráneo es una práctica tan vieja como la navegación. No sé, hay el caso de Ulises, que cuando llega a la isla de Polifemo con sus compañeros a la vuelta de Ilión, de Troya y camino de Ítaca, Polifemo les pregunta si son piratas o navegan por placer, ¿no? Bien, en la Baja Edad Media la recuperación del comercio supone también la recuperación de ese tipo de prácticas, no solamente piratescas, es decir, ajenas a la ley, sino también corsarias, es decir, de apoyo a la política de las diversas potencias del Mediterráneo en contra de sus enemigos. Sí, dices que siempre sería mejor naufragar en brazos de una sirena que ahogarse de aburrimiento en la inmóvil teocracia feudal de aquel entonces, de la Baja Edad Media. Sí, bueno, es una frase, pero es una frase en cuyo contenido creo, ¿no? Eso, volvemos a Ulises, hizo todo lo que pudo por escuchar el canto de las sirenas. En la Edad Media las sirenas eran una presencia cultural viva todavía, y aún hoy, ¿quién no elegiría entre una sirena y el aburrimiento, el tedio de tantas cosas como nos rodean, ¿no? Por aquel entonces, bueno, parece ser que ya la construcción de embarcaciones se iba tecnificando bastante más y, bueno, empezaron ya las nuevas galenas solemnes como catedrales, así las nombras.
Y entre otros sitios, bueno, has dicho el Mediterráneo, y en el Mediterráneo, pues por allí andaban los moriscos y los renegados, los moriscos que se fueron al Sí, norte de la África. actividad de los moriscos y de los renegados es ya renacentista. Es decir, la primera expulsión de moriscos se produce en 1492. De inmediato se instalan en Argel, en Bona, en Túnez, y es decir, hay un rencor patente hacia aquellos que les han expulsado, y son de los principales actores de la revitalización del corso berberisco, entre otras cosas porque ellos conocen perfectamente la costa levantina española, y el principal beneficio del corso morisco en este caso es la obtención de esclavos para cambiarlos después por dinero. De ahí que en el comercio medieval español y portugués el término para designar la palabra comercio sea precisamente rescate, que era lo que se pagaba por los raptados, por los secuestrados, por el corso berberisco. Después hay una segunda oleada de corso islámico de procedencia hispana, que es la de los expulsados en la expulsión definitiva de 1609 en tiempos de Felipe III, que estos se asientan principalmente en la costa atlántica y ejercen ya una piratería de altura, es decir, en las rutas de la India oriental portuguesa y las Indias occidentales castellanas que convergían en las Azores, hasta ahí llegan, y llegan incluso, que es una expedición curiosísima, a saquear Reykjavik, es decir, atacan las costas inglesas también, y llegan a saquear Reykjavik. Reykjavik, que era poco más que una aldea, pero que no dejaba de estar, no sé, a 15.000 kilómetros de las costas marroquíes de donde ellos partían. A finales del siglo XV, también en el Mediterráneo, pues estaba, por ejemplo, Menaldo Guerra, un navarro, ¿no?, que con la bandera de las flores de lis en sus mástiles, pues asaltó en 1494 la fortaleza de Ostia, sobre la desembocadura del Sí. río Tíber. Y bueno, era amigo, bueno, con él también iba un tal Pedro Navarro, que también era navarro. Que No, Pedro Navarro no iba con Menaldo Guerra. ah, Menaldo Guerra es un corsario, como tantos condotieros de Italia, que trabaja para quien mejor le paga. Menaldo Guerra trabajó fundamentalmente para los franceses. Por el contrario, Pedro Navarro, que parece que era del Valle del Roncal, eh, trabajó para todo el mundo, fue capitán de artillería. El principal aporte técnico a la historia militar que hace Pedro Navarro es la invención de la mina de pólvora, es decir, hasta sí. entonces las fortificaciones se minaban excavando y después se ponían puntales, y luego se quitaban los puntales cuando se había apuntalado el suficiente tramo de muralla para que se cayera la muralla y poder hacer el asalto por la brecha. Pedro Navarro aporta la pólvora al sistema de minado, ¿no? O sea, es un hombre importante en la historia militar general, no solo española, ¿no? Y Pedro Navarro, al que llamaban Roncal el Salteador, bueno, tiene una parte de su trayectoria vital en la que se dedica al corso marítimo desde bases napolitanas, desde el sur, desde la suela de la bota de Italia. Tenía un socio que se llamaba Centellas, que era un noble valenciano casado con una condesa italiana, y desde allí actuaba. Es un fenómeno general, en todo caso, el condotiero por tierra y por mar. Por ejemplo, García de Paredes, el famoso y forzudo García de Paredes, que fue capitán a las órdenes del gran capitán, lo mismo que Pedro Navarro. Pedro Navarro, insisto, fue capitán de artillería a las órdenes del gran capitán. García de Paredes, en sus descansos entre batalla terrestre y terrestre, también fletaba naves y se dedicaba al corso. Al final, Pedro Navarro es capturado por los franceses de Francisco I, si no recuerdo mal, y como Fernando el Católico no paga su rescate, él renuncia a, bueno, la pertenencia, la naturalidad española, y se pasa a los franceses. Y muere, de hecho, capturado de nuevo por los españoles, ya en tiempos de Carlos V, en la cárcel, en el castillo de, no me acuerdo si es en el del Huevo o en el Nuevo de Nápoles, donde le han encerrado después de su última captura. Pedro Navarro, insisto, no solo es un corsario, bueno, no de los más notables, sino también un militar muy, muy cualificado y con una gran importancia en el desarrollo del arte militar general.
La vida de Pedro Navarro dio muchas vueltas, ya has dicho, ¿no? Y, por ejemplo, también la de Andrés de Urdaneta. Bueno, son auténticos aventureros, ¿no? Andrés de Urdaneta, que primero comentas que en sus primeros viajes fue pirata y luego fraile. Sí, bueno, esa es una frase hecha a la que recurro. Es decir, pirateó, corseó, no exactamente pirateó, en las Molucas, que en los momentos en los que Urdaneta hace su viaje están en disputa entre Castilla y Portugal. Entonces, él piratea con el apoyo de los nativos contra los portugueses, que a su vez con el apoyo de otros nativos piratean contra los castellanos. Después se metió fraile, efectivamente. ¿Cuáles son los primeros testimonios de robo de navíos ya una vez en la conquista de América? Es que, bueno, me viene a la memoria Bernardino de Talavera, que es un tipo que para ir a conquistar el Golfo del Darién, que es la zona más inhóspita de toda América, roba un navío en alguna de las puntas de la isla española, lo que ahora es Santo Domingo, o roba un navío genovés, exactamente, de comerciantes genoveses, le terminan ahorcando, creo que en Santo Domingo a la vuelta. Luego, bueno, pues ya hemos nombrado algunos personajes fundamentales, ¿no? El que aparece en el libro, por ejemplo, Lope de Aguirre. Sí, la aventura de Lope de Aguirre es un poco el epifenómeno de la aventura americana. Tú hablabas antes de que eran aventureros, es decir, el aventurero, el que se aventura, del latín adventura, a lo que venga, el que sale a lo que venga, es el aventurero, pero el aventurero solo se da en un contexto, o solo es posible que se dé en el contexto adecuado. Es decir, pongamos, hindú, que se dedique al carterismo en Londres no es un aventurero, es un delincuente, desde el punto de vista de la legalidad. No entro después en la moralidad de buscarse la vida, ¿no? Sin embargo, un castellano, un vasco, un navarro del siglo XVI, en el contexto de la expansión imperial, es un aventurero porque encuentra el campo de juego donde puede aventurarse sin salir de su propia identidad. No sé si me explico con razón o no. En este sentido, Lope de Aguirre es uno de los ejemplos más claros de lo que estoy tratando de explicar. Lope de Aguirre es un producto de las guerras civiles del Perú. En el Perú, no sé, Pizarro había matado a Atahualpa, después Hernando Pizarro, el hermano de Francisco, mató a Diego de Almagro, el hijo de Diego de Almagro mató a Francisco Pizarro, y así sucesivamente. Gonzalo Pizarro, otro de los hermanos, se alza, y sus consejeros, entre ellos Francisco de Carvajal, que es un personaje singular, hasta límites inimaginables, le dice que se proclame rey, que la única manera de consolidar una rebelión es el establecimiento de un nuevo poder. Vale, en este contexto, Carvajal, Pizarro, etcétera, son derrotados por el enviado real, que es Pedro de la Gasca, un sacerdote que no lleva ni ejército, sino que enreda las cosas de tal manera que todas las huestes que ellos tenían se le pasan. Vale, para pacificar los rescoldos de la sublevación permanente, el nuevo virrey, un Mendoza, envía, entre otras expediciones, la de Pedro de Orsúa a la búsqueda del Dorado. Pedro de Orsúa era navarro. Y entre los que van en esa expedición va Lope de Aguirre. Entonces, Lope de Aguirre concibe el descabellado plan de sublevarse contra Orsúa, adueñarse de la expedición, convertirse no en jefe de la tropa. Él lo que quiere ser es el jefe operativo, no el jefe político. Y con ella volver al Perú y adueñarse del Perú, es decir, es un proyecto descomunal y descabellado, ¿no? Entonces, esto sucede en el gran río que es el Amazonas y después en la costa atlántica de Venezuela. Es decir, de 300 que fueron, se salvaron 100 escasos, ¿no? Pedro de Aguirre mata a Orsúa. Había un refrán que se decía mucho en la época que era: matarás y a ti te matarán y a los que te maten matarán, ¿no? Es un poco lo que pasa con los marañones. Desde el punto de vista de la aventura en barco,
la aventura marítima, una de las curiosidades del alzamiento de los marañones, que no hay que olvidar que iban a buscar el dorado, ¿no? El reino de la riqueza mítica por excelencia, pues una de sus curiosidades es que son los primeros que en América izan la bandera negra, la bandera pirata por excelencia. Hasta entonces había habido corso francés, empezaba a asomar el corso inglés y no tardaría en aparecer el corso holandés, pero ellos no llevaban bandera negra, llevaban la bandera de sus reyes. Y Lope de Aguirre y sus marañones en la isla de la Margarita, es decir, actualmente pertenece a Venezuela y entonces formaba parte, bueno, como ahora, de las Antillas, de las islas de Barlovento. En la isla de la Margarita hacen bendecir en la iglesia de la Asunción una bandera negra con dos espadas enrojecidas, cintas en sangre, cruzadas en medio. Claro, la cosa es un desastre. Los marañones, en cuanto pueden, abandonan a Aguirre. Las tropas ya de escasa cualificación, pero todavía existentes en la costa venezolana, le hacen frente y, bueno, pues muere en aquel desembarco en Barquisimeto, ¿no? Bueno, pues también hay un capítulo dedicado a las mujeres bravas, así lo nombras. Ahí aparece Isabel Barreto, que estuvo por el Pacífico, Catalina de Irauso, la famosa monja alférez de San Sebastián. Y bueno, pues aparecen también los típicos piratas, ni patria, ni rey, ni Dios. Pero hay algún personaje que te atrae más que otros, ¿no? Por ejemplo, tienes simpatía por Pero Niño. Sí, es que Pero Niño es un caballero, es decir, desde un punto de vista ético, digamos, Pero Niño, yo titulo el capítulo que le dedico Un caballero navegante, ¿no? O sea, es un caballero andante pero por mar, es decir, él sí es leal a quien le envía, él sí practica una guerra noble, él impide que sus tropas, impide que sus tropas cometan desafueros como es quemar poblaciones, forzar mujeres y robar más allá de la medida que un corsario roba, ¿no? Pero me atraen todos, o sea, como personajes son fascinantes. Otra cosa es la discusión ética o tal vez moral de sus prácticas. Y otra cosa, y es lo que de alguna manera incluso desde ese punto de vista les redime, es la contextualización en sus distintas épocas de sus actuaciones, ¿no? Es decir, el caso de Catalina de Erauso, por ejemplo, que señalas, Catalina de Erauso es una muchacha que se va de un convento, se viste de hombre, es aventurera por tierra y por mar participa en dos acciones, en ambas contra los holandeses. En una, las naves españolas vencen, que es en la Punta de Araya, en las salinas de Araya, en la costa venezolana, a los navíos holandeses que se habían establecido allí, habían establecido una villa fortificada para la extracción de sal, y en otra, en la costa peruana, son derrotados, creo que por la flota de Jacobo el Eremita. Bueno, ahí Catalina de Erauso tiene que salir poco menos que a nado. Pero lo curioso de Catalina de Erauso es que va todo este tiempo vestido de hombre, se hace llamar don Antonio de Erauso, ¿no? Y cuando se descubre que es en Lima a raíz de un duelo, porque ella era un soldado valentón, la ingresan en un convento, es decir, ella al verse acosada por la justicia dice, es que soy mujer, ¿no? La desnudan, van las matronas a comprobar, su sexo, y la ingresan en un convento, y ella en sus memorias escribe, nunca fui tan feliz como cuando me tuvieron encerrada en el convento, había 100 novicias con caras a cual más guapas, ¿no? Y a mí siempre me gustaron las chicas guapas, dice Catalina de Erauso. Bueno, pues dicho todo esto, Catalina de Erauso vuelve a España de visita, porque al final muere en México, muere trabajando de arriero en México, ¿no? Y Felipe IV, que es el rey de entonces, y el Papa, que no me acuerdo cuál es, pero que va a Roma también, ambos, en el caso del rey, le permiten mediante, una norma, el uso de su identidad de varón, y el Papa también, es decir, ella muere como don Antonio de Erauso, trabajando de arriero entre la Puebla de Los Ángeles y Veracruz. Bueno, pues son vidas increíbles estas que recoges en el libro Mar Brava, historias de corsarios, piratas y negreros españoles. Estamos con su autor, con Gerardo González de Vega. Lo edita Miraguano Ediciones. Hay que decir también que no hace mucho tiempo
le entrevistamos a Gerardo creo que fue en julio o en junio, sobre el libro Las riendas de la fortuna, antología de las historias portuguesas de aventuras ultramarinas. O sea que bueno, que se recogen ahí las historias de los navegantes portugueses. Estos dos libros, bueno, los edita Miraguano Ediciones. Muchas gracias, Gerardo, por estar con nosotros una vez más. No, gracias a ustedes por escucharme. Gracias, hasta Ha sido siempre. un placer, hasta luego. Igualmente, hasta luego.